Para quienes no son habituales de nuestros servicios o están por primera vez, para quienes están desde la distancia conectados por internet, estamos en una serie de reflexiones basadas en el libro del profeta Miqueas. Hoy vamos a leer el texto de Miqueas en el capítulo 3, versículos 5 al 8. Miqueas 3, del 5 al 8. Los sermones anteriores están todos en las plataformas de la iglesia, así es que si alguien quiere ponerse al día, porque siempre venimos desde algún lado en las reflexiones, entonces puede buscarlos en YouTube o en las plataformas de la iglesia y va a encontrar ahí las colecciones de esta serie y también series anteriores, y así va a poder evaluar un poquito en qué estamos como iglesia en este sentido. Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 8. Vamos a leer. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito y para reprocharle a Israel su pecado. Muy bien, esto es Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 8. El pastor Ricardo terminaba su sermón de la semana pasada diciendo que nos toca a nosotros ser los profetas de este tiempo, profetas de nuestro tiempo. Esto nos ubica inmediatamente en el plano religioso, luego de haber hablado del plano político. Si antes la palabra de Dios vino en un contexto de corrupción política, como fue descrito la semana pasada, donde la justicia brillaba por su ausencia, lo que hoy vamos a ver es la descripción de un escenario de corrupción religiosa. Los males se juntan después de todo. Pero en medio de todo lo corrupto, en medio de todo lo tenebroso, lo dañado, lo destruido, aún del plano religioso, Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Es solo que busca caminos alternativos para comunicar ese testimonio, caminos inesperados, de tal forma que Él no se mantiene silencioso, no se retrae, no importa la corrupción política o religiosa o del poder, Él no guarda silencio, pero comunica por caminos que a veces no sospechamos. Entonces quiero presentar un par de elementos de la corrupción religiosa tal como aparecen en nuestro texto de hoy. En primer lugar, la corrupción religiosa se caracteriza por una comunicación interesada de la palabra de Dios. Miren el versículo 5. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que desvían o descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. El profeta
el encargado de transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios a su tiempo, a su sociedad, a sus hermanos y hermanas. El profeta no se pregunta por cuál sea la palabra de Dios que debe transmitir. En un escenario de corrupción como el que se describe en Miqueas, el profeta en realidad se pregunta por aquello que le conviene decir. Si el estómago está vacío, hay que hacer algo, hay que apretar un botón de pánico rápidamente para llenar ese estómago vacío. La pregunta no es cuál es la palabra de Dios que transmitir, la pregunta es cómo puedo comunicar algo que llene el estómago, mi estómago vacío, la voz del profeta. Pero cuando el estómago está lleno, entonces tampoco la pregunta es por cómo transmitir la voz de Dios, sino más bien cómo mantener las cosas tal como están, porque estoy cómodo, ¿no? En este sentido, esta es la corrupción de un escenario religioso y en este sentido nos atañe a todos los que decimos seguir a Jesucristo, porque este mandato de transmitir la palabra del Señor, el mandato de traspasar de generación en generación esa palabra revelada de Dios, nos ha sido encargada a la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, siempre cumplimos un rol profético, lo cual es un privilegio, pero siempre también podríamos contribuir a la corrupción en el escenario religioso. Antes, un par de sermones atrás, habíamos hablado de una invocación falsa de Dios. Habíamos dicho que es falsa la invocación de Dios cuando quien le invoca solo buscando su propio placer. Decíamos que es falsa cuando se dice Dios simplemente para sacar provecho. Bueno, en el texto de hoy, esa invocación falsa de Dios tiene su contraparte, su respuesta. Yo invoco a Dios simplemente para que Dios supla mi propio deseo, mi propio placer, y lo invoco cuando me conviene, y esto trae como respuesta al profeta, que comunica exactamente lo que queríamos escuchar. Se produce una especie de ecosistema de la corrupción. El pueblo quiere que Dios hable lo que les da placer, por tanto el propio pueblo genera profetas que hablen lo que también les da placer. Eso se completa con la corrupción del poder político del que hablábamos la semana pasada. Es un círculo vicioso de nosotros, del pueblo de Dios en la época del profeta Miqueas, que ya quería autosatisfacerse respecto de Dios. Surgen profetas que lo que hacen es ponerse al servicio de la corrupción del propio pueblo, un escenario de corrupción religiosa. En segundo lugar, la consecuencia de la corrupción religiosa es la confusión. Revisemos dos textos acá. Volvamos al versículo 5, la primera parte que ya leímos. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que desvían a mi pueblo, profetas que descarrían a mi pueblo, en una variación. Esta imagen que todavía da vuelta y es muy potente en el mundo antiguo del rebaño de Dios, que debe ir en conjunto avanzando de un punto A un punto B, siendo pastoreado, siendo guiado, para no perderse, para no caerse en un barranco, para no ser comido por las fieras. Descarriarse es que un grupo de ese rebaño del Señor se desvía, pierde el rumbo, se aleja y no llega
a ese otro punto donde tendría que haber llegado, donde hay mejores pastos. La denuncia de Miqueas respecto de esos profetas es esa. Esto es lo que el Señor les dice a ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Confusión de no saber a dónde vamos como rebaño del Señor. El otro texto es el que sigue, versículo 6. Por tanto, a los profetas les dice, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas. El día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza. Los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. La consecuencia de la corrupción religiosa es la confusión. Hablando del pueblo, se trata de una confusión respecto del camino que deben seguir. Por eso se les describe como un pueblo que se está desviando o se está descarriando. Esto pasa en este círculo vicioso. Un pueblo descarriado genera gobernantes corruptos, genera profetas corruptos que a su vez continúan y perpetúan este camino de separación de Dios. Pero hablando de los profetas, se trata de una confusión respecto de lo que Dios quiere. Miqueas los describe así: tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El profeta que tenía algo que transmitir o que debía tener algo que transmitir, ya no tiene nada. No recibe palabra de Dios, no recibe claridad sobre hacia dónde deben caminar. Noches sin visión, oscuridad sin presagios. También confusión para quienes debían transmitir la palabra del Señor. No hay palabra de Dios para ellos. La corrupción religiosa genera confusión. Uno puede detenerse un rato a pensar en nuestros propios tiempos. ¿Cuántos descarriados, no solo de una iglesia local, cuántos descarriados respecto de lo correcto, respecto del seguimiento de Jesucristo en nuestros días? Personas que con buena intención y con buena voluntad, creyendo que hacen lo bueno, solo siguen un camino que les da satisfacción personal. No oyen a Dios hablar, no se confrontan con la pregunta sobre lo que Dios quiere, la pregunta sobre lo que es correcto hacer según la voluntad del Señor, como para seguir en el camino de lo que es correcto. Simplemente se sigue en el camino de lo que me gusta, de lo que mis amigos aplauden, de lo que el contexto religioso incluso aplaude. En tercer lugar, la corrupción religiosa, con todo lo poderosa y omnipresente que parece, no tiene el poder para silenciar a Dios. En el versículo 8, el profeta Miqueas se autodescribe. Yo, en cambio, comparándose con los otros profetas, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Los verdaderos profetas, y este será el caso de la Iglesia cumpliendo su rol profético, encargados de transmitir la palabra de Dios, son diferentes de los profetas corruptos. Miqueas se describe así: estoy lleno
del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Una expresión tan cara, tan valiosa para la iglesia cristiana. ¿Recuerdan los lectores del Nuevo Testamento cuando se dice no se embriaguen con vino? Que lo que motive su acción, lo que impulse, lo que los ponga en movimiento, no sea el vino, que también lo hace, también da alegría, también pone en movimiento, también hace hablar. No se llenen con vino, en cambio sean llenos. ¿Se acuerdan cómo termina eso? Con el Espíritu Santo. Que lo que impulse la acción, que lo que impulse el movimiento sea el Espíritu, no estas otras cosas superficiales y pasajeras. Miqueas dice, yo estoy lleno del Espíritu del Señor. Una frase difícil de explicar, además, porque ha corrido mucha agua bajo el puente en estos 2000 años. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Emocionarse, llorar un poco, saltar otro poco, gritar otro poco. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? En otra ocasión habrá que profundizar mucho más en esto, pero los paralelos que pone Miqueas describe aquello en lo que él está pensando. Él dice que está lleno de poder, lleno de justicia y lleno de fuerza para denunciar lo que es correcto. Dios dejó de hablar a través de los profetas corruptos. No hay para ellos visión, no hay para ellos comunicación, no tienen algo para transmitir, no oyen o no entienden, o simplemente Dios no habla para ellos, pero no tienen algo para comunicar. Y sin embargo, por otro camino, el Señor sí continuó comunicándose con su pueblo. Buscó caminos alternativos, no los caminos que nosotros hubiéramos buscado, no los caminos que la sociedad de la época de Miqueas hubiera buscado. Escogió a este Miqueas. Es interesante la historia de Miqueas. Lo vimos en de los primeros sermones. Pertenece él a una pequeña aldea Moreset, que solo se menciona en el libro de Miqueas. No se sabe que haya pasado algo importante en Moreset, solo que Miqueas era de ahí. Pero este Miqueas, de origen insignificante, se para frente al gran Jacob, al gran Israel, la gran nación, y dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, a diferencia de esos, y estoy lleno de fuerza para denunciar el pecado de esta gran nación. Vendré desde la insignificancia, pero en las manos de Dios tengo un contenido que transmitir que es poderoso, lleno de poder, lleno de espíritu, lleno de fuerza para denunciar. Querida Iglesia de Providencia, y a mis hermanos y hermanas que no siendo de esta iglesia nos escuchan, la Iglesia tiene un rol profético que cumplir en nuestros tiempos. A uno le parece que la corrupción está presente por todos lados. En el trabajo, en el hogar, en la sociedad, uno ve noticias, mira hacia el lado. Por cierto, también en el plano religioso, y uno percibe corrupción por todos lados. La sociedad aplaude la injusticia y la prepotencia. La política aplaude la injusticia y la prepotencia. Y hasta parece que la religión también genera liderazgos
injustos y prepotentes. Vemos corrupción religiosa también en nuestros días. Y también en nuestros días la corrupción religiosa genera confusión. Se invoca a Dios por todos lados. Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos a uno le parece que es una invocación que tiene todas las características de la invocación falsa, como en los tiempos de Miqueas. En ese marco, que parece tan tenebroso y parece tan imposible de superar, en ese marco, iglesia querida, somos llamados a cumplir un rol profético. No entrar en éxtasis y decir cosas que no entendamos. El rol profético no es eso en la Biblia. Somos llamados a transmitir en los espacios en los que nos toca vivir lo que es el carácter de Dios que hemos ido descubriendo a medida que leemos y estudiamos y vivimos la fe en comunidad. Vamos detectando lo que enoja a Dios, vamos detectando lo que alegra a Dios. Transmitir el carácter de Dios en nuestros tiempos no es repetir frases bíblicas con un parlante aquí afuera del templo, sino más bien transmitir en nuestra vida, en nuestra conducta, lo que agrada a Dios en medio de los lugares en los que nos toca trabajar, vivir, servir, estudiar, vivir en general. Nosotros no somos grandes, somos pequeños. No somos poderosos, somos frágiles. Apenas nos atrevemos a levantar la cabeza cuando hablamos de Dios, no como los falsos profetas, llenos de prepotencia en los tiempos de Miqueas, y quién sabe si en los tiempos actuales también. Nosotros debemos transmitir, cumpliendo nuestro rol profético, el carácter de Dios. Ese carácter de Dios que se deja ver en todas las historias que leemos, en las historias que aprenden nuestros niños en la escuela dominical, en las historias que leemos en la Biblia, en las historias que cantamos. Vamos conociendo el carácter de Dios, cómo es Dios. No transmitimos frases sueltas, esas las aprende cualquiera, pero transmitimos el carácter de Dios. Y vamos a hacerlo con la ayuda del Señor, pero lo vamos a hacer con la actitud correcta, no como los falsos profetas en su soberbia, en su prepotencia, no buscando nuestro propio placer, no buscando decir lo que nos conviene cuando nos convenga. Lo haremos entonces con la actitud correcta. Y yo pienso que la actitud correcta está bien descrita en una frase de un salmo que queda dando vuelta. Ustedes saben que los salmos generan frases que uno se aprende, pero cuando entras más debajo de la frase, más profundo de la frase, detectas lo que estábamos diciendo, el carácter de Dios. El Salmo 138, versículo 6, dice así. Salmo 138, versículo 6. El Señor es excelso. El Señor no se ha hecho chiquitito en estos años. No ha menguado. No se volvió un buen chato. No se volvió un amiguito buena onda. Es excelso. Es distinto de nosotros. No es un ser humano, es Dios. El Señor es excelso. Y desde su grandeza se vincula con el ser humano. Y este Dios excelso toma en cuenta a los poderosos, como dice su Biblia, a los humildes.
y mira de lejos a los orgullosos. En medio de nuestra fragilidad, como la de Miqueas, el plan alternativo, tenemos un rol profético que cumplir. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Qué bien le hará a nuestro país una iglesia que cumpla su rol profético con la actitud correcta, de tal manera que el poder no venga del poder de la iglesia, sino del que es poderoso, Dios. Que la grandeza no venga desde la superficialidad de la iglesia, sino que la grandeza venga del que es excelso por excelencia. Nosotros, respecto de Él, nos vincularemos con Él desde la humildad y alejándonos de la soberbia. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, hermanos y hermanas. Señor, gracias porque podemos ser tu iglesia en estos tiempos y podemos serlo, Señor, precisamente porque nos acercamos a ti desde nuestra profunda necesidad. Si hay un poder con el que la iglesia se mueve en estos días, no es el nuestro, Señor, es el tuyo. Si hay una gracia y una unción que empapa los rincones más lejanos de la iglesia, no es nuestra gracia y nuestra unción, es la tuya. Queremos permanecer ahí, Señor, de tal forma que no seamos como los falsos profetas de antaño, sino que vivamos y cumplamos nuestro rol de transmitir tu palabra en estos días y en estos tiempos, no llenos de un poder terrenal, sino llenos del Espíritu Santo. No con fuerzas humanas, sino con fuerzas tuyas. No con justicias humanas, sino en justicia tuya. Estamos sobre tu altar, esperando que te sirvas de nosotros, siendo nosotros tan imperfectos y frágiles como nos conoces. Pero estamos sobre tu altar porque somos conscientes de que también en nuestros días la corrupción comienza a hacerse presente por todos lados y también, por cierto, en lo religioso. Señor, no queremos cumplir el rol de los falsos profetas, pero sí el rol de los verdaderos profetas. Llénanos de tu Espíritu Santo y que tuya sea la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.